Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Feria del Libro que nos acompaña y nos invita hoy a participar en un stand de la Defensoría del Pueblo. Estamos acá con colegas y amigos que en una ardua discusión de qué temas interesantes para el público de la Defensoría y para el público de la Feria del Libro en realidad podríamos traer. Y surgió el tema de la educación, en el marco de los temas de educación, la cuestión de pluralismo cultural. Así que vamos a arrancar con la presentación de nuestras invitadas, porque en realidad son todas chicas. Estamos con Cristina Banfi, directora operativa de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación de la Ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina. Está Laura Castillo, coordinadora de Escuelas Bilingües. Y está la señora Gabriela Gu, bien, muchas gracias por estar con nosotros, coordinadora de Chino, del programa de Chino. Por este lado tenemos para arrancar, para hablar de programas de pluralismo cultural. Son los programas que tienen que ver con diseñados a nivel del ministerio, pero que se llevan adelante en las escuelas. Y me olvidé de presentarla a Pamela. Pamela es una egresada de estos programas y por eso está aquí, nos va a contar de qué se trata transcurrir en una escuela esta educación, ¿no? Que es una educación particularmente distinta a los sistemas pedagógicos de las matemáticas, de las químicas y esas cuestiones que ya nos acordamos todos. Así que Cristina, contanos algo de los orígenes, o Cristina o Laura, no sé, la que ustedes digan. Bueno, quizás podemos empezar por contar que la escuela tradicionalmente ha recibido un enorme espectro de diversidad y en los últimos años en particular se ha empezado a reconocer esta diversidad que la escuela recibe, tanto lingüística como cultural, como de origen de los niños. Y entonces han empezado a surgir distintos programas que contemplan y reciben y trabajan con esa diversidad para sacar el mayor beneficio de esa situación. No con el objetivo de tolerar, sino de aceptar a cada uno en su diversidad y de reconocer que no todos somos iguales, sino que cada uno podemos estar desde nuestro lugar. Perdón, pero me nacen muchas preguntas. Si bien tal vez los programas no sean tan antiguos, es como que la historia argentina, ¿no? Está llena de historia de diversidad cultural. Es así, la historia argentina está repleta y todos somos testigos y testimonio de eso porque todos tenemos orígenes muy diversos. Pero la escuela ha reconocido... Se ha demorado. Sí, ha tenido distintas formas de reconocer o de aceptar esa situación. En otras épocas se buscaba, el objetivo primordial era generar una entidad nacional a través de un idioma único, a través de un ser nacional, que la escuela fue central en esa construcción. Mientras que hoy en día, hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI, cada vez más se vuelve claro que es importante reconocer esa diversidad y valorarla como algo positivo y no como algo a diluir. Y ahí, hablando de diversidad, ¿cómo es el trabajo en las escuelas? Tenemos como dos etapas, ¿no? Una etapa como de diseño, experiencias piloto, ¿no? Sí. Y se vuelve a pensar los programas en función de las experiencias, ¿no? Me imagino. Sí, es un poco así. Nuestra dirección, que trabaja con lenguas en general, y con lenguas extranjeras en particular, está dentro de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio, que es el área que se ocupa de planificar los programas que se implementarán luego en las escuelas y que responden a la enorme diversidad que las escuelas tienen. Ya desde fines del siglo XX, por ejemplo, uno de los programas que daba cuenta de esta cuestión de la diversidad es el de las escuelas plurilingües, que en la actualidad son 26, y que tuvieron como objetivo central trabajar con las lenguas maternas. Digo las lenguas maternas porque no siempre son la misma, la lengua de escolarización, que es el español, y otras lenguas adicionales que se enseñaban en la escuela, en esas escuelas primarias de manera intensificada, y no como compartimentos estancos, sino como cada una de estas lenguas en relación, porque en la realidad del niño no son cosas separadas, sino que se relacionan.
Como la tengo a Gabriela ahí, me nace la pregunta esta. Cuando hablamos de diversidades, podemos tener un niño, ¿no? Distinto de otros en el sentido de, por ejemplo, nacionalidad. Pero en otros lugares, en otras escuelas, según los barrios, hay como la colectividad, ¿no? O sea, está toda la colectividad boliviana, la colectividad china. Entonces hay escuelas de la ciudad que tienen más niños de una nacionalidad y en otras escuelas hay particularmente más diversidad. Contame tu experiencia en el caso puntual con la lengua china. Bueno, a partir del año pasado se empezó a trabajar con una escuela bilingüe de immersión dual en Parque Patricios, en el barrio de Parque Patricios, y actualmente los chicos tenemos una población que es la mitad sinoparlante y la otra mitad hispanoparlante. Sinoparlantes son chicos que hablan chino, cuya lengua materna es chino. Hispanoparlantes no hablan español. No necesariamente, algunos chicos tuvieron escolarización previa, pues estamos hablando de salas de 5 años. Hay chicos que tuvieron escolarización previa en China, y dentro de la población de los hispanoparlantes, los llamamos hispanoparlantes porque hay chicos que son de familias peruanas, bolivianas, paraguayas. Y para que se den una idea de la conformación de las dos salas actualmente, tenemos un 35% de chicos cuyos padres son chinos, otro 35% de padres argentinos, un 10% de padres peruanos, un 13% de padres... Diversidad cultural. Estamos hablando de diversidad de lenguas. Exactamente. No puedo evitar pensar, los docentes, las dificultades, los obstáculos, el trabajo cotidiano, porque digo, acá tenemos como teorías, ¿no? Teorías que debieran ser, del cómo, pero después están los docentes. Tienen que saber mucho. Más que saber mucho es trabajar toda la parte del desarrollo oral, de la oralidad y de inclusión. Es más un trabajo tema de actitud. Es la inclusión. Claro, es más que nada una actitud de inclusión y de que es valorado en la lengua que se habla en su casa y que esa lengua aporta en la sala, en el aula, que no es algo que debemos negar. Ocurrió algo ahí. Sí, quizás te puedo contar una anécdota, porque desde el área de lenguas extranjeras, en el año 2009, trabajamos con la incorporación de la enseñanza de lenguas extranjeras a partir de primer grado. Y eso hizo surgir situaciones que antes de repente no eran tan visibles. Y recordé una situación en la cual fui a una escuela en el barrio de Villa Soldati, donde las poblaciones son muy diversas en cuanto al origen de los niños, ¿no? Y lo que en esa escuela mostraron, hicieron un encuentro interdistrital con chicos de distintas escuelas, y la maestra de inglés había trabajado con un texto sobre cómo se debían comportar los niños en la escuela, etcétera, etcétera, en inglés. Pero como sabía que había niños que en su casa hablaban guaraní o que hablaban quechua, les pidió a los papás de esos niños que hicieran una versión de ese mismo cuento en guaraní y en quechua. Hablando del idioma materno de esos niños y además de la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. Entonces, en ese encuentro con todos los niños de esa escuela y de otras escuelas, le pidió a las mamás que habían hecho la versión en guaraní que leyeran el cuento, que estaba hermosamente ilustrado por los chicos, etcétera, etcétera. Y las mamás, muy orgullosas, leyeron el cuento. Cuando llegó el momento del chiquito, del cuento en quechua, el papá no estaba porque estaba trabajando. Y entonces la maestra invitó al niñito de segundo grado, 7 años, a ver si quería leer este cuento. Él, muy orgulloso, se paró con su cuento y lo empezó a leer. Y yo tenía a la maestra del nene sentada al lado mío. Y la maestra se dio vuelta y me dice: pero qué raro, este chico en el aula siempre es un problema. Yo dije, ¿por qué será? Esta es la primera vez que son los obstáculos. La lengua, pero no, digamos, no era culpa de la maestra. No, en el sentido de los obstáculos de un niño que puede tener determinada actitud en tanto no está, por ejemplo, hablando con el idioma que le resulta tan familiar. Y no era reconocido en su identidad como hablante de esa lengua. Exactamente. Y eso lo permitió la incorporación de la lengua extranjera en primer grado.